Empezamos. Bienvenidos a todos a la octava lección del Dios verdadero, de la serie Las enseñanzas de Jesús. Gracias por estar aquí esta noche con nosotros estudiando la Biblia y también gracias a los que están asistiendo por las grabaciones. Muchas gracias. La octava lección es el perdón de los pecados y la vida eterna. Empezamos con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por el amor inmerecido que nos has mostrado en la gran obra de salvación. Ayúdanos a apreciar tu gracia más y más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. 2 personas más están entrando. Excelente. Bienvenidos, Juan Carlos y Isidro. Muy bien, entonces esto es, sí, lección 8. Hay 9 lecciones en este curso y esto es lección 8. Entonces empezamos con las preguntas de repaso de la tarea. ¿Cuál es nuestro estado natural sin Dios? Cristina. La respuesta es que todos los seres humanos somos pecadores, pecamos en pensamiento, palabras y acciones. Somos enemigos de Dios, espiritualmente ciegos, muertos en pecado. Dios actuó para hacernos crecer y que tengamos fe. Todo es gracias a la obra de Dios. Muy bien, gracias, Cristina. Excelente. Sí, estamos muertos en nuestras ofensas y pecados y somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Muy bien. Alfonso, ¿tiene otro comentario de esta pregunta o no? Sí, ¿sí me escucha bien? Sí. Ok, todos los seres humanos son por naturaleza pecadores, perdidos y muertos en nuestros pecados, condenados por el pecado de Adán, más lo que acumulamos nosotros. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sería mi comentario. Bien, gracias, Alfonso. Seguimos adelante. ¿Cómo fue la vida de obediencia de Jesús? Una sustitución. Alfonso. Sí, Jesús llevó una vida perfecta como sustituto de todas las personas. Su muerte de Jesús en la cruz para perdón de nuestros pecados. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sería mi comentario, profe. Bien, gracias. Gracias, Alfonso. Cristina, ¿algo más? Sí, la muerte de Jesús nos quitó todo lo malo que hemos hecho, su vida perfecta, como decía en el video, nos da la perfección que Dios requiere ante los ojos de Dios. Somos libres del pecado por medio de la fe en Dios. Y esa fe cuenta, o sea, la vida perfecta de Jesús cuenta como si fuera la nuestra. Excelente, bien, gracias. Si Jesús vivió la vida perfecta y no podíamos vivir, ¿qué no podíamos vivir? Nos dio toda su perfección y buenas obras. Tenemos un registro perfecto ante nuestro Padre en el cielo. ¿Por quién murió Jesús?
Armida, Sí, ¿me escucha? sí, Eh, Jesús murió por todos los pecados de todas las personas en todos los tiempos. bien, excelente. Sí, otro comentario, Alfonso. Sí, Él pagó la pena del pecado, así que no tenemos deuda. Él murió por todas las personas para perdón de los pecados, igual de todos los tiempos. Él es el puente entre Dios y nosotros, conforme al video. Ujú. Gracias, sí. Sí, todos los pecados, todas las personas, todos los tiempos. Jesús murió por todo. Gracias. Ah, siguiente pregunta. ¿Qué declaró Dios en la muerte de Cristo? Cristina, adelante. Sí, Dios ha acreditado la vida santa de Jesús a todos los pecadores y ha perdonado todos los pecados. Eso significa que Dios nos perdonó por el sacrificio de Jesús en la cruz. Todos nosotros somos inocentes ante sus ojos y todo es por la gracia y la misericordia de Dios y por la obra de Jesús en la cruz, no por mérito nuestro. Muy bien, sí, Dios declaró a todas las personas inocentes. Alfonso, ¿algo más? Sí, conforme al video, dice que declaró consumado es. Dios declara inocente a todos aquellos que creen en Él ante sus ojos. Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, la fe del segundo malhechor al decirle, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la muerte de Cristo y confirmado por la resurrección de Jesús, Dios declara a todas las personas inocentes ante sus ojos por la fe mediante el Espíritu Santo. Gracias, Alfonso. Muy bien. Continuamos con la última pregunta de la tarea. ¿Qué nos conecta con la bendición de salvación de Jesús? Armida, ¿quiere contestar? ¿O no? Parece que no. Continuamos con Cristina y después Alfonso. Si quiere que vaya Alfonso, porque yo tengo más adelante también para comentar, así que vaya Alfonso si quiere, no hay problema. Ok, gracias, Cristina. Nos conecta la fe mediante el Espíritu Santo. Sería Bien. mi aportación. Sí, excelente. El don de la fe. Muy bien. Cristina. El que cría en Jesús como Dios y su Salvador del pecado tiene vida eterna, o sea, es a través de la fe, Ujú. Sí, como dijo el hermano. sí, la fe nos conecta con la bendición de la salvación de Jesús. Excelente. Muy bien, entonces vamos a continuar con la lección entonces, la lección esta noche. Voy a compartir algunas cosas del último día, del día del juicio, y después, pues voy a comentar más después de las próximas diapositivas. Entonces, continuamos. El perdón que encontramos en Cristo es total, completo y eterno. Mientras leía en el Salmo 103, en preparación para esta clase, no nos ha tratado como merece
como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. En cambio, Dios trató a Cristo como nuestros pecados merecían y lo castigó con un castigo eterno por todos los pecados del mundo un viernes, hace unos 2000 años. Y ahora tenemos la salvación, la vida eterna y un hogar en el cielo esperándonos. El cielo será un lugar maravilloso, donde no habrá pecado ni los efectos del pecado. Estaremos con nuestro Salvador para siempre. Nuestra conversación sobre nuestro futuro nos lleva a una discusión sobre los últimos tiempos. Desafortunadamente, a muchas personas se les han impartido enseñanzas erróneas sobre el fin del mundo. Y pasaremos unos minutos discutiendo unos de estos en esta lección. La comprensión bíblica de la escatología. Escatología es el estudio de los últimos tiempos. Y la comprensión bíblica de la escatología es que el mundo está experimentando actualmente los últimos tiempos. El día del juicio podría llegar en cualquier momento y nadie sabe cuándo será. Después del día del juicio, los creyentes en Jesús estarán en el cielo con Dios para siempre. Y los incrédulos estarán en el infierno para siempre. Entonces, vamos a continuar hablando de algunos temas, pero antes hay una pregunta o comentario hasta este punto en la lección. Ok, bueno, entonces, sí, entonces el tema esta noche de una enseñanza falsa de del día del juicio, de los últimos tiempos, es la enseñanza del arrebatamiento. Pero antes de hablar de este tema, me gustaría compartir que en la próxima lección hablaremos de los acontecimientos que sucederán el día del juicio. Entonces, originalmente había 8 lecciones en este curso, pero no hubo suficiente tiempo para hablar detalladamente sobre el fin de los tiempos y por eso se agregó la lección 9. Pero ahora el orden que tenemos en las lecciones es un poco malo. Entonces, sí, en la lección 9 vamos a hablar más de los acontecimientos del día del juicio. Entonces, esta es la próxima y la última lección, el lunes. Pero hoy, sí, vamos a hablar de este tema, el arrebatamiento y por qué es peligroso. O esta pregunta, ¿cómo va esa enseñanza contra la salvación en Cristo solo por fe? Solamente. ¿Ok? Entonces, primeramente, vamos a hablar, pues, sí, en este caso, de este tema, hay muchos cristianos que creen en las enseñanzas del arrebatamiento, donde antes del último día, los buenos creyentes desaparecerán repentinamente
y serán llevados al cielo. Y basan esta enseñanza en una lectura incorrecta de 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, que habla de un tipo de arrebatamiento, pero no se parece en nada al arrebatamiento que enseñan los milenialistas. Y entonces ahora vamos a leer esta parte de la Biblia, de Tesalonicenses 4. Vamos a leer esto juntos. Entonces, hay un voluntario que puede leer esta parte. Sergio, gracias. Y es 3 diapositivas, por favor. Está en mudo su micrófono, Sergio. Ahora sí. Hermanos, Excelente. no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Gracias, Sergio. Antes de hablamos, tengo algunas preguntas de este pasaje, pero comentarios de este pasaje o preguntas. Alfonso. Sí, conforme a lo que está diciendo la escritura, pues los que estemos constantes y tengamos fe, eh, en lo personal, creo en el arrebatamiento, pero hay muchas, entrando con los legalistas, ellos difunden o dicen que solamente los que estén muy santificados, los que cumplan con todos los mandamientos, pues tendrán esa oportunidad de irse, pero realmente lo que dice el texto es que, que todos seremos transformados, los que creemos mediante la fe en Jesucristo, porque es la esperanza que tenemos. Si no, pues sería en vano, ¿no? Estar del diario e incluso estando aquí en, 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 en el curso, ajá, Sí. sería algo, pues que no tendría sentido, pero conforme al texto, pues sí, todos seremos transformados, todos los que Sí, creemos y tenemos fe en sí, todos Jesucristo. los creyentes. Sí, Así la es, iglesia invisible, ¿cierto? exactamente. Sí, excelente. Sí, muy bien. Y todo este pasaje, este texto es del último día. Entonces, el día del juicio. Estamos hablando de un día. Sergio. Gracias. Yo como experiencia propia, yo fui milenarista. Para los hermanos que no saben, es pertenecer a los testigos mormones. Yo fui testigo de Jehová. Y este texto aplica perfectamente a las enseñanzas y a la falsa doctrina que enseñan. Porque si bien se cree que viene el Armagedón, que ya nuevamente se le puso fecha,
Pero es bien claro cuando el Señor, nuestro Señor dice que ni los ángeles del cielo ni el Hijo del Hombre saben cuándo es el día, que Él entraría como un ladrón en la noche sin avisar. Por eso es que nos dice el texto que tenemos que estar animándonos unos a otros. Y la clase pasada lo vimos, incitándonos a las obras excelentes, sin olvidar en reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Ahora, la forma en que tienen ellos de enseñar se enseña de que va a venir el día y que solamente los testigos van a ser salvos. Nadie más que solamente el grupo de ellos. Y una vez yo debatí con uno de ellos que entonces no se aplica las palabras del profeta Isaías, que el pequeño remanente de Israel tendría que nuevamente volverse a juntar porque se dispersó. Entonces ellos no creen eso. Ellos netamente creen de que la salvación pertenece solamente a los testigos y nadie más eh, merece la salvación. Y que Cristo, si bien murió, pero murió por ellos, no murió por todos. Y el papel de nuestro Señor lo hacen de tercera persona y cuarta persona. Entonces, todos los méritos que hizo Él por su muerte, de ser un Dios trino, un Dios salvador, un Dios Padre, un Dios Espíritu, se le quita todo el peso y se le hace ver como un Dios castigador, no como un Dios que merece nuestra adoración y que todos los pecados ya son consumados. Gracias, Sergio. Gracias por estos comentarios. Sí, muy bien. Su experiencia. Excelente. Juan Carlos, adelante. Está en mudo su micrófono, Juan. Pues continuamos con José David. Hermanos, realmente existen falsas doctrinas, ¿no?, que enseñan de esta forma del arrebatamiento. Como ha dicho el hermano, no sabemos cuándo ni a qué hora. Yo no sé por qué habla con anticipación sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, de Dios sobre la tierra. Lo que tenemos que hacer es seguir preparándonos y enseñando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, hasta cuando Él venga, pero no sabemos cuándo. Eso hay que tener porque otros dicen que son los 4.000, que vamos a ir prácticamente hacia encontrarnos con Dios, no hay más, dicen. Gracias, pastor. Gracias, José David. Sí, buen comentario. Gracias. Ahora, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas Pastor, noches. una pregunta. O sea, según lo que podemos leer, en el último día es que viene el arrebatamiento. Sí, según estos versículos, sí, de un tipo de esto, porque hay en el último día harán creyentes en el mundo viviendo. Entonces, este arrebatamiento es de los creyentes que están en el mundo, van al cielo en el Ah, bueno. último día. Listo, pastor, era esa pregunta. Muchas gracias. Ujú. Cristina. Sí, yo quería hacer un comentario, que bueno, no tenemos que desesperarnos por ese momento, si bien podemos tener dudas, pero tenemos que poner nuestra confianza en las promesas de Dios y mirar a Jesús, que es el que nos hizo salvos y que nos dio la fe. Y por otra parte, comentarle a los hermanos, en Mateo 24 están las señales antes del fin, y acá yo lo tengo abierto. Del versículo 4 al versículo 28, Jesús nos explica toda esa situación sobre el tema de cómo serán esos días, o sea, las señales antes del fin. Él ahí
También está el versículo ese que dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si quieren se los leo, yo no tengo problema, pero son varios versículos. Si me autoriza, profesor. Sí, después, Cristina, creo que es Ah, mejor. Entonces, sí, vamos ok. a hablar más de algunas preguntas más y si hay más tiempo y parece bien en este momento, sí, también podemos Excelente, hablar de esto. perfecto. No hay problema, pastor. Profesor. Gracias, Cristina. Alfonso. Sí, para comentarle del otro versículo de la Biblia en 1 Corintios 5, 15, 51 al 52, dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, es la otra conexión con lo que estamos viendo. Gracias, Alfonso. Muy bien. Vamos a continuar con las preguntas, pero antes, Sergio, ¿tiene algo de decir? Sí, muchas gracias. Cuando Cristo estuvo en el Monte de los Olivos, sus discípulos, me imagino que con mucha expectación y dudas, le preguntaban que cuándo iba a ser la venida de él, que cuándo él iba a venir, porque él les decía que el reino de los cielos se había acercado. Entonces ellos pensaban que el cielo se iba a acercar a ellos, que el cielo iba a bajar a ellos. Y en contestación él, comparábolas, mirándolos piadosamente, en Mateo 24, en 24:32, le dice que aprender de la higuera, cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, con estas palabras, uno puede ver que ya la primavera está cerca y nosotros podemos ver los acontecimientos. Por eso que la Biblia se interpreta sola y podemos ver cómo los acontecimientos mundiales ya están marcando la presencia de nuestro Señor. Por Amén, eso que amén. nos dice que tenemos que huir, que nuestra huida no sea de día ni de noche y que en todo momento tenemos que estar en oración, como el apóstol Pablo nos dice, que tenemos que estar vestidos de toda la armadura, que espada, yermo, escudo, estar preparados, porque no sabemos en qué día viene tu Señor. Entonces, si ya nos está diciendo los versículos de los cuales estamos leyendo, y los sermones, los evangelios, los cultos, ya se está hablando de la venida de nuestro Señor, pero siempre se nos está advirtiendo que no tenemos que ser impacientes, tenemos que ser pacientes y ser astutos, ver las señales y estar preparados, pero no preparados que va a venir hoy día, no hay ni mañana, sino que estar preparado en todo momento. Sí, sí, por supuesto. Así es, Gracias. así es. Vladimir y después Isidro. Sí, pastor, una de las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta no es tanto la preocupación de cómo vamos a ir al cielo, sino estar preparados, porque esperar el arrebatamiento como algo final para nosotros pues, es ilógico, porque yo me puedo morir antes que eso suceda. Aquí lo que debemos de preocuparnos es estar con el boleto seguro, porque puede ser que la muerte me llegue a mí antes que suceda eso. Y ahora sí que mi pase va a ser eso, de que yo persevere hasta el último día de mi vida fiel al Señor. El arrebatamiento de cómo vamos a ir si Él nos viene a buscar en una nube, eso creo que ya no es importante. Lo importante es tener el pase para ir al cielo. Amén. Gracias, Vladimir. Sí. Y Isidro. Adelante, Isidro. Lo siento, Isidro, no podemos escuchar. No sé por qué es algo con el micrófono o algo. No sé qué estabas pasando. Es, eh, no, es tan, sí, es muy, muy bajo la voz. Es casi imposible.
Lo siento, Isidro. No sé qué está pasando. ¿Eduardo? Amén, mi hermano. ¿Yo se me escucho bien o no? Sí. Bien, mi hermano. Bueno, vea, este es un tema bastante escabroso, diría yo. Esto no se puede solucionar en 10 ni en 20 elecciones, yo, porque esto está es bastante profundo. Amén. El tema entonces yo diría más o menos, vea, que Pablo pensaba de que le iba a quedar, porque Dios, cuando nosotros, lo que hemos quedado, o sea, que él se contaba como si él hubiera quedado, ¿verdad? Lo que hemos quedado seremos transformados, porque esa es la esperanza que tenemos todos, de que un día le veremos cara a cara a él, ¿me entiendes? Pero ahí ese tema es bastante cabroso porque la gente dice que va a haber un rato, otros dicen que no va a haber un rato, ¿verdad? Entonces ahí siempre hay como una controversia en ese sentido porque mucha gente interpreta mal sobre eso. Entonces ahí Sí. son bastante complicadas porque yo estuve estudiando el libro de Apocalipsis y vea, y eso es terrible, yo, porque hay muchas contradicciones, inclusive los teólogos, los filósofos, los grandes estudiosos de la materia han tenido en control en cuanto a eso, porque no hay un consenso directo de cómo va a ser. Pero como dicen los hermanos, lo más importante es permanecer. Amén. Ujú. Eh, Sí, como, y como dice la Biblia también, de que como ladrón en la noche, y está diciendo a la gente de que no que va a venir en la noche, sino que va a venir de sorpresa. Y como el ladrón no sabe, no le va a decir a la persona cuándo se va a meter, ¿verdad? Entonces tenemos ese punto de vista también de que no es que va a venir de noche, sino que va a venir de sorpresa. Amén. sí, gracias, Eduardo. Muy bien. Continuamos entonces. Sí, voy a compartir una cita del internet de esta enseñanza. Entonces, la pregunta que tenemos o que vamos a discutir es esta pregunta: ¿cómo va esa enseñanza contra la salvación en Cristo solo por fe? Entonces, además de no ser una enseñanza bíblica, la enseñanza del arrebatamiento también va en contra de la doctrina fundamental de la salvación. De la salvación solo por gracia. Y este sitio de web, en este sitio de web que promueve la doctrina del arrebatamiento, dice lo siguiente acerca de la preparación para el arrebatamiento. Y entonces vamos a pensar en en lo que dice aquí con esta pregunta: ¿cómo va esa enseñanza contra la salvación en Cristo solo por fe? Por supuesto, amar a Dios con tu corazón, con todo tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo, solo es el punto de partida. Saber cómo hacer esto en la práctica requiere más información. Afortunadamente, Jesús dedicó gran parte de su tiempo a hacer exactamente esto. Puede encontrar la mayoría de los detalles de lo que usted debe hacer en el Sermón del Monte. Otras partes de los evangelios repiten y profundizan las áreas de cambio. Jesús los describe como el buen fruto que debe producir y el mal fruto que no debe producir usted. Pero si las acciones no siguen a su creencia, entonces su creencia o fe no está enfocada en lo correcto. ¿Piensa usted que Jesús es el único Salvador sin ser el Señor que requiere obediencia para ser tu Salvador? Esto lo pone a usted en terreno inestable. Desafortunadamente, ese sitio web sigue lo que la mayoría dice sobre el arrebatamiento. Entonces, ¿cómo va esa enseñanza contra la salvación en Cristo solo por fe solamente?
Entonces, la primera pregunta. ¿En quién debemos poner nuestra confianza para la vida eterna? Alfonso. Pues como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y puesto que en el arrebatamiento es el propio Jesús quien va a descender por su iglesia invisible, ahora sí que por fe, y todos los que estemos en esa constante, como la parábola de las 10 vírgenes, que tengamos el aceite suficiente para estar velando toda la noche y cuando toque, pues estar al pendiente de abrir, ¿sí? Entonces, ahí es por fe y es Jesucristo mismo el que de alguna manera nos va a salvar a todos los que estemos creyendo en Él o en su venida. Gracias, Alfonso. Sí, entonces, ¿en quién debemos poner nuestra confianza? En En Jesús. Jesús. Sí, en Jesús. Tenemos la seguridad de la vida eterna que Él nos dio. Ujú. Solamente en Jesús. Muy bien, gracias, Cristina. Un comentario, César, antes de leemos un pasaje. Siempre tener en nuestros corazones a Jesús, siempre crees que Él está con nosotros y también, pero en un sentido también es algo, el mundo también nos hace confundir, hay veces las cosas, las riquezas, los problemas, o sea, cualquier cosa también se hace confundir, entonces podemos perdernos, entonces algo sin ver creer también es algo duro, entonces por eso la Biblia dice entonces, siempre hay que creer sin ver entonces, o sea, con ojos físicos no vemos, sino entonces en nuestra imaginación tenemos que creer que Jesús hizo algo, salvación de nuestra vida en este mundo nos hizo, se nos limpió a través de la muerte en la cruz. Entonces siempre nosotros debemos creer en Él. Gracias, César. Bien, ¿hay un voluntario que puede leer Juan 10 para nosotros? Juan 10, 25, 30. Jesús le respondió, ya se lo he dicho y ustedes no creen, pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Y si ustedes no creen, es porque no son mis ovejas. Amén. Hay otra diapositiva más, Vladimir. Gracias. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Muy bien, gracias. Sí, entonces debemos poner nuestra confianza en Jesús. Muy Disculpe, profe, la cita que acaban de leer, ¿cuál es? bien. Es Juan 10, 25 a 30. Ah, ok. Gracias, profesor. Sí. Entonces, y ahora vamos a hablar de la cita. Entonces, ¿cómo esta cita mencionada del sitio de web usa la ley incorrectamente? Ustedes no tienen esta cita en sus manos y no pueden ver esta cita, pero ¿recuerdan algo de lo que leí? Si no, está bien. Puedo compartir también. ¿Eduardo? Pues salvo, siempre salvo. Ok. Usted compartió ahorita sobre que la gente se estaba inclinando a que
como estaban con el rapto y esto, entonces ya eran salvos, que ya podían hacer esa fe porque ya según estaban seguros. Esos son como los 1400 sellados que hablan por ahí, que son apenas 1400 y los demás se van a perder según una versión por ahí. Gracias, Eduardo. Sí, tengo algo un poquito diferente de la ley y el uso en la cita. Pero esto es un buen comentario también. Cristina. Sí, yo quisiera hacer un comentario sobre Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y por las obras de la ley, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gracias, Cristina. Tenemos referencia ahí con Romanos, y yo tengo la Biblia abierta en Romanos. Muy bien. Que Excelente. habíamos leído en la clase anterior, no hay justo, y después la justicia es por medio de la fe, y hay un versículo que dice, el versículo 27 de Romano dice, donde pues está la jactancia, que queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea que somos justificados por la ley de la fe en Cristo Jesús. Gracias, Cristina. Sí, tengo un pasaje similar en sí, en la pantalla ahora también. Entonces, sí, como esta cita mencionada del sitio de web usa la ley incorrectamente, pues busca utilizar la ley como un medio para prepararnos para la venida de Cristo, mediante nuestras propias acciones y mejoras. Pero, pues, sin embargo, el propósito principal de la ley es mostrarnos nuestros pecados y prepararnos para el mensaje de la salvación gratuita y completa de Jesús. Entonces, Romanos 3:20 dice, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Entonces, esto es el propósito de la ley, para reconocer el pecado y prepararnos para el mensaje de la salvación gratuita. Nos salió a lo último. ¿Otra vez, Cristina? No, que no salió a lo último. Usted, el audio, su voz. Ok. Lo siento. Sí, es simplemente que sí, el propósito de la ley es para reconocer el pecado y prepararnos para el mensaje de la salvación gratuita. Bien, Alfonso. Sí, algo referente es Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es algo referente a lo que usted dijo, Sí, profesor. sí, gracias, Alfonso. Muy bien, esta aportación. Muy bien, y Sergio. Gracias. Como bien dijo usted, la ley nos reprime y no hace ver nuestro pecado. Romanos 7:5 dice que mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevándonos fruto para muerte. Entonces, cuando se le acercan los discípulos y le preguntan, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?
Y él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Que este es el primer mandamiento que nos está demostrando que la ley es amar a nuestro Señor sobre todas las cosas. Y una vez que nosotros amamos a nuestro Señor y vemos, inmediatamente empezamos a ver nuestro pecado, como los falsos maestros. Enseñan la ley, pero no la practican. Y eso ya es Mm, errado, porque la ley se ujú. demuestra, la ley hay que mostrarla con evangelio. Y si yo no muestro la ley con evangelio, estoy obrando mal. Cristo cuando estuvo en la tierra, mostró ley, pero mostró con evangelio, mostró amor, mostró misericordia. Cómo había que amar y respetar la ley. Y cuando ya empezaron a entender qué es lo que se trataba la ley, le empezó a mostrar su pecado, pero con parábolas para que ellos las pudieran entender. Gracias, Sergio. Bien, entonces sí, los dos son importantes, ley y evangelio, y la ley es para prepararnos para este mensaje del evangelio. Muy bien. ¿Cómo esta cita hace que los cristianos se sientan inseguros en su salvación? Voy a compartir esto, pues, Cristina, ¿tiene una respuesta? Y creo que sí. Romanos 10, 9, 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Amén. Es mi aportación. Gracias, Cristina. Sí, entonces, sí, ¿cómo esta cita que los cristianos se sientan inseguros en su salvación? Hace que los cristianos se sientan inseguros. Esto es la cita que yo leí y básicamente esta cita del arrebatamiento y la explicación en este sitio web. Esta cita y la enseñanza del arrebatamiento hace que los cristianos se miren a sí mismos en busca de su confianza en lugar de a Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Y podemos ver esto, este versículo es de Hebreos 12, versículo 2. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Entonces, tenemos confianza en el último día por Jesús y por su obra salvadora para nosotros. Entonces, esto es nuestra confianza. La confianza que tenemos no es de nosotros mismos, es de Jesús y su obra para nosotros. ¿Comentario? ¿Otros comentarios de esta parte antes de terminamos? Alfonso. Sí, el contexto es, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tendremos por delante. Entonces, pues yo no sé cómo o por qué le dan tanta importancia a Hebreos 2:2. No logro captar de que cómo nos puede apartar
de la creencia en el arrebatamiento. No, Sí. hermano, estaba hablando de Eh, lo que compartió el profesor anteriormente, no de ese versículo. Sobre el arrebatamiento, lo que él estaba charlando antes sobre el arrebatamiento, no se trata de este versículo que acabamos de leer. ¿Me entiende? sí. Sí, Sí, entonces el versículo es Hebreos 12, versículo 2. dos. Y sí, y la cita que estamos hablando es una cita de, sí, un sitio de Tesalonicenses. web que habla del arrebatamiento, no es una cita de la Biblia o algo. Y sería la cita de Tesalonicenses, ¿verdad? No, Que, enseña, No, que enseñan mal. tampoco. Oh, pues sí, 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 esto es, sí, la cita de Tesalonicenses es lo que usan para hablar del arrebatamiento y esta enseñanza. Ok, ok. Sergio, Gracias. Como bien el texto habla de Tesalonicenses, yo me voy a referir a lo que dice Hebreos 12:1, o sea, perdón, 12:2, que acá lo que quiere decir es que Cristo es nuestro capitán, es el autor y perfeccionador de nosotros. Y nosotros al mirarlo a Él, ya estamos completamente seguros que estamos viendo la ley en Cristo, porque la ley no hace ver el pecado. Entonces, como dice Romanos 6:14, el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ya al ver que nosotros ya estamos bajo la gracia, podemos distinguir entre el pecado y la ley, y qué estamos fallando y en qué no estamos fallando. Y después ya cuando nosotros ya empezamos a ver que estamos bajo la gracia y bajo la ley, empezamos a darnos cuenta que Jesús es nuestro capitán, es el autor y consumador de la salvación de nosotros. Como bien decía los hermanos delante, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda. Entonces, si ya nos está mostrando su gracia, lo que nos queda a nosotros es ser agradecido de ese regalo, porque es un regalo inmenso, porque no cualquiera puede dar algo a cambio de otro, pero sin embargo, Él dio su vida por nosotros. ¿Qué mejor regalo? Y la mejor manera de agradecer ese regalo es ser agradecido y va a estar bajo la ley y mostrarle agradecimiento a la gracia perfeccionadora que Él nos dio. gracias Sergio. Sí, nuestra confianza es en Jesús. Perfecto. Dejemos la mirada en Jesús. Muy bien. Entonces, terminamos ahí, pero primero voy a compartir también solamente para repasar el propósito de Academia Cristo. Entonces, Academia Cristo brinda capacitación para cumplir la gran comisión de Jesucristo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y ayudándoles a crecer en el conocimiento de la Biblia y orientándoles en cómo llevar la palabra a otros. Y al apropiarnos de ese conocimiento del amor de Cristo, entendemos que no se puede quedar con nosotros. Y tal como Jesucristo nos llama, deseamos compartir la palabra con otros. Entonces, esto es el propósito de Academia Cristo. De cada curso, de cada lección, esto es nuestro propósito. Aquí estamos entonces, al fin de la lección. Terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Olvidé de compartir la tarea para la próxima clase. Pues solo para comentar que
hay otra clase. El lunes vamos a tener la última clase, lección 9, y vamos a hablar mucho más de los acontecimientos del último día. Entonces voy a compartir la tarea en el grupo de WhatsApp. Y esto sería todo. Entonces, muchas gracias a todos por estar esta noche con Gracias, nosotros. profesor. Estamos pendientes. Gracias, pastor. Que Dios lo Dios les bendiga. bendiga. Gracias, pastor. Muchas gracias a todos. Dios lo bendiga, Pastor Luke. Buenas noches. Alfonso, Dios los bendiga. gracias. Armida, gracias. Buenas noches, pastor.